Salvador en sacrificio dio. Velo ahí, en nombre del amor, herido siendo Dios para mi salvación. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. No hay amor más grande que su cruz, gracias sin merecer, libre ahora lo sé. Culpa no hay, la vergüenza se fue, clavada está en la cruz, vida eterna me dio. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Este es Cristo en su gloria, dando vida con su muerte. Está hecho consumado, Dios del cielo muriendo por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí. Grande amor, grande amor, grande amor tiene por mí.
Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos.
Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el Dr. Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que tú y tu familia pueden degustar después de cada conferencia en cada noche. Sin embargo, queremos que sepas que ahora el hotel nos acaba de dar las últimas 30 habitaciones. ¿Lo estás escuchando? 30 habitaciones más que solamente tú puedes apartar llamando a estos teléfonos que tenemos ahora en pantallas para que puedas apartar tu lugar y acompañarnos, no perderte de esta espectacular renovación de votos que vamos a tener, en donde puedes renovar no nada más votos con tu pareja, sino tú con tu persona y tú con Dios, para poder crecer y seguir sembrando, invirtiendo, no nada más en el reino, sino ahora también en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas que Dios tiene para ti. No te lo puedes perder. 30 habitaciones más, no esperes más y llama ya. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones,
avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones maravillosas de agasajo para ti y para tu familia. Si es que no nada más vas a estar con tu pareja, quieres llevar hijos, quiero que sepas que tiene el hotel más de 12 albercas, entre ellas un río salvaje y una alberca de olas, un Star Camp que te va a dar a ti la seguridad que mientras tú tomas estos mensajes y conferencias de nuestros invitados especiales, anfitriones, el Dr. Armando y Marta Alducin, tus hijos van a estar con el mejor de los cuidados y en un lugar espectacular. Así como también puedes disfrutar de maravillosos buffets, desayuno y comida, también tenemos para ti la mejor gastronomía de la Riviera Maya en este hotel maravilloso, con una comida internacional que tú y tu familia pueden degustar después de cada conferencia en cada noche. Sin embargo, queremos que sepas que ahora el hotel nos acaba de dar las últimas 30 habitaciones. ¿Lo estás escuchando? 30 habitaciones más que solamente tú puedes apartar llamando a estos teléfonos que tenemos ahora en pantallas para que puedas apartar tu lugar y acompañarnos, no perderte de esta espectacular renovación de votos que vamos a tener, en donde puedes renovar no nada más votos con tu pareja, sino tú con tu persona y tú con Dios, para poder crecer y seguir sembrando, invirtiendo, no nada más en el reino, sino ahora también en tu matrimonio, en tu familia, en todas las áreas que Dios tiene para ti. No te lo puedes perder, 30 habitaciones más, no esperes más y llama ya. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Explora el llamado, promesas y pactos hechos a los hombres de fe que comenzaron el linaje del pueblo escogido. A través de 60 audioconferencias observaremos los hechos más importantes en las vidas de los patriarcas de Israel, presentados por el Dr. Armando Alducin. Conoceremos la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José y más, en temas como el inicio de la fe, pruebas y bendiciones, avivamiento y redención. Guarda la palabra de Dios y persevera en el conocimiento de la verdad a través de 60 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Nuevo Testamento. Escucha la palabra de Dios y conoce con nosotros las revelaciones de la Escritura. Escudriñaremos la primera carta de Juan
y Apocalipsis a través de 113 audioconferencias, en donde escucharemos las profecías, advertencias y exhortaciones que Dios ha realizado, con temas como la Trinidad, mensaje a las iglesias, el falso profeta, crecimiento espiritual, el pecado de muerte y más. Atesora la palabra y busca el crecimiento espiritual a través de 113 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Querida familia de Vida Nueva para el Mundo, tú que nos ves en donde quiera que estés, estoy contenta de poder traerte esta gran noticia. Estamos a solamente pocos días de tener nuestro gran retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya, ahora en el Hotel Iberoestar Selection Paraíso Lindo, el cual tiene unas instalaciones. Vamos al seminario de matrimonios. Bueno, esperemos que el Señor quiera llevarnos, ¿verdad? Y algunos tal vez están pensando, hijo, pastor, es que cuesta una lana y luego si llevo a los chamacos, pues ahí te encargo, ¿no? Pero tenemos un Padre rico que si le pedimos, Él es capaz de cualquier cosa. Yo le sigo pidiendo ir al seminario, así es que únete a esta petición para que vayamos mucho más matrimonios y podamos disfrutar de estas bendiciones. El lugar es precioso, la zona, la Riviera Maya es preciosa, pero lo más precioso es estar en la presencia de Dios y estar como matrimonio haciendo algo que Dios nos ha encargado hacer. Entonces, pidamos al Señor y si Dios quiere, lo va a hacer posible. Hace unas semanas yo les pedía que oráramos en este servicio por una petición familiar acerca de la escuela de mi hijo y quiero agradecerles, no sé si se los dije con anterioridad, pero quiero agradecerles, pero el Señor al otro día nos dio la contestación y el Señor está proveyendo no tan solo de las cosas que estábamos planeando hacer respecto de su escuela, sino aún más, ¿verdad? Estamos con una carga en el corazón para que él estudie, él sintió un llamado del Señor y estamos esperando que él confirme esto, para que él vaya a estudiar a un lugar que jamás, si tú me preguntabas hace 4 meses si mi hijo podría estudiar en una escuela así, yo te diría, no es posible, pero para el Señor todo es posible. Y lo más impresionante que yo siento en mi corazón y que las personas que están atendiendo este asunto con mi hijo han expresado es que, y yo lo veo así en fe, ¿verdad? Es que mi hijo va a ser como una punta de lanza para que muchos jóvenes de nuestro país y específicamente de esta iglesia que han sentido un llamado genuino para servir al Señor puedan tener una oportunidad para prepararse de una manera profunda en teología bíblica y sirvan al Señor aquí, en esta iglesia, en esta ciudad, en este país y alrededor del mundo. Oremos, porque creo que el muchacho que tienes ahí junto, por más rebelde y canijo que tú crees que sea, hay un propósito para que esté aquí. Hay un propósito por el cual Dios te colocó en esta familia, en esta iglesia, en esta ciudad. Y de verdad yo le agradezco a Dios, somos bendecidos por Dios ampliamente, pero hagamos lo que el Señor nos pide que tenemos que hacer. Oremos juntos como iglesia, como pueblo de Dios, y de verdad yo sí creo que quisiera que nos uniéramos en esta convicción en nuestro corazón de que esta iglesia ya ha sido sembradora de iglesias. No sé si tengas tú ese conocimiento, pero la iglesia que está ahí en Cafetales, que está en Coapa, se sembró de esta iglesia, se inició a través de esta iglesia. La iglesia que está en la ciudad, Nezahualcóyotl, se sembró de esta iglesia. Y es el tiempo, hermanos, que tenemos que levantarnos con un clamor a Dios para ya no estar buscando nuestro propio beneficio, sino para participar en lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Y tal vez va a implicar que dejemos algunas comodidades. Y tal vez va a implicar que dejemos algunos sueños personales. Pero lo más importante es que se pueda cumplir el sueño de Dios, el propósito de Dios. No el sueño de Dios así a la ligera, sino el propósito de Dios en nuestras vidas, el propósito de Dios en nuestras familias, el propósito de Dios en nuestros hijos. Jóvenes, de verdad, escucha la voz de Dios. Jóvenes, ya es el tiempo en que tenemos que dejar a un lado todo aquello que nos está llevando a la ruina. Es el tiempo en que ya tenemos que dejar de tirar a la basura nuestras vidas, tirar a la basura nuestro tiempo al estar mirando videos y leyendo pura porquería y estar viviendo desperdiciando nuestro tiempo en lo que consideramos y el mundo considera entretenimiento. ¿Sabes por qué necesitamos entretenernos? Porque tenemos la idea de que no tenemos nada que hacer. Tenemos la idea de que estamos demasiado aburridos. Y todo esto es centrado en nosotros. Y no fuimos creados para vivir para nosotros. Fuimos creados para glorificar a Dios. ¿Para qué fuimos creados? Convéncete de eso. Si tienes algún problema de identidad y que te estás preguntando, ¿para qué estoy? ¿Para qué vivo? ¿Qué hago aquí en la tierra? No sé, mejor me voy a morir. Y inmediatamente trae ahí Isaías 43, Isaías que dice, Dios los creé para mi gloria. Y háblate a ti mismo, vete al espejo. Fuiste creado para darle gloria a Dios, no para hacer lo que se te pega la gana. Háblate a ti mismo. Así como el salmista, ¿verdad? Decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Así es que ya es el tiempo de dejar estar tirando, no desperdiciando nuestra vida, sino nos levantemos para hacer cosas que impresionen a este mundo, que impacten al mundo, pero que sobre todo eso le dé gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los oí como con miedo. ¿Cuántos dicen amén? Haciendo un resumen breve de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. No los estoy regañando, me apasiono, pero los amo con todo mi corazón. No es que no quisiera que ustedes se sintieran solamente mal porque ay, qué duro el pastor. No, hermanos, al contrario, haz de cuenta que me gustaría como de repente como que nos jaláramos unos a otros y nos orientábamos hacia el reino de Dios, hacia lo que Dios quiere que pongamos nuestra vista. Porque desafortunadamente tenemos una influencia bien poderosa del mundo para estar bajando los ojos. Y el Señor les dijo, no a los ojos, no a la tierra. Alza tus ojos y mira, los campos están listos para la cosecha. Están listos para la cosecha. Lo que hizo Cristo, dispuso todo lo que es necesario para que nosotros caminemos hacia hacer la obra de Dios en donde Dios nos ha llamado a hacerla. Una ocasión hace poco estábamos examinando algunos pasajes de la Escritura de unos manuales nuevos que estamos diseñando para el discipulado de la iglesia. Y yo tenía la idea que cuando Jesucristo había llamado y dije, el que no dejare padre o madre, el que no fuera capaz de dejar el arado no es digno de mí. Y a veces, y yo tenía la idea, no, pues es que esto va a hacer pensar que los jóvenes van a tener que dejar su escuela y van a tener que dejar a veces cosas aquí en la ciudad y va a ser muchachos irresponsables. Y dice, ¿sabes qué? No, porque la indicación es clara. Y si Dios te pide y te lleva a un lugar donde no va a haber tacos de suadero, hermano, lo cual va a ser sacrificio vivo, ¿estás de acuerdo? No importa, porque Él va a estar ahí. Y por causa del Señor y por causa del Evangelio tenemos que estar dispuestos a lo que sea y quitarnos esas interpretaciones de un evangelio light,
de un evangelio acomodado que nos ha llevado a una ruina como iglesia. Y es por eso que ahora estamos con una carga en nuestro corazón y hacer toda la inversión que sea necesaria, porque la iglesia salgamos de esa mediocridad espiritual, salgamos de esa conformidad al pecado. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, hemos estado hablando acerca de la disciplina dentro de la iglesia, en una continuidad que nos ha permitido el Señor ver a través de su palabra, en el propósito de la iglesia, en lo que la iglesia debe de manifestar de amor hacia Dios, y ahora, ¿verdad?, en lo que la iglesia nos debe llevar a una vida eclesiástica, a una comunión entre hermanos, en los cuales tengamos claramente que lo que estamos haciendo y manifestando de disciplina en lo personal y hacia nuestros hermanos es amor de Dios. Y así lo dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama, disciplina. ¿A quién disciplina el Señor? Al que ama. Y azota a todo el que recibe por hijo. A sus hijos que son amados, los disciplina y los azota. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Ha habido algunos pasajes del libro de Hebreos que han sido para muchos difíciles de interpretar. Pero ¿por qué se vuelve difícil interpretar un pasaje bíblico? Porque a veces no conocemos a quién fue dirigido ese pasaje, es decir, por qué lo escribió y para qué lo escribió y a quién lo escribió. Porque esa contextualización nos ayuda. Pero la mejor contextualización que yo he oído acerca del libro de Hebreos, de la carta a los Hebreos, es, de hecho, se piensa que ni siquiera es una carta, se piensa que es una homilía, es decir, como un sermón largo. Y que Hebreos fue escrito hacia un grupo de personas que se le llamaban los lapsis. Los lapsis eran aquellos que estaban dentro de la iglesia, pero que en algún momento de sus vidas fueron confrontados con la muerte, con el peligro, con la laceración, con la tortura, y ellos renegaron de su fe. Tuvieron un lapsus, por eso el nombre lapsi, en donde ellos no pudieron estar afirmados en su fe y renegaron y negaron al Señor. Y creo que cuando nosotros leemos la carta a los Hebreos con esta perspectiva, entendemos muchas cosas de lo que está ahí escrito. La disciplina es necesaria en el verdadero crecimiento espiritual cristiano. La disciplina que hemos estado analizando, como ya lo vimos, debe ser ejercitada principalmente, como lo explica aquí Hebreos, lo leímos, por los padres. De forma natural nosotros deberemos de ejercer una autoridad bondadosa a nuestros hijos. Como ya lo dijimos, es una muestra de amor de Dios, y como lo hemos visto ahí en Romanos 18, va a ser una manifestación de amor entre hermanos, entre los miembros de la iglesia. Que si yo veo a mi hermano pecar, yo tengo que ir con él y reprenderlo. Debería de ser suficiente la disciplina personal, en donde yo en la presencia de Dios pueda darme cuenta de mi pecado y buscar con todo mi corazón arrepentimiento, y entonces vivir de una forma diferente. Pero cuando eso no se hace habitualmente, entonces el pecado se expone, el pecado se exhibe, y entonces mi hermano debe de tener el suficiente amor para acercarse conmigo y reprenderme.
Y esto no depende de una jerarquía eclesiástica. No es solo el pastor el que reprende a las ovejas. Esto es entre hermanos. No importa la labor que tú tengas en la iglesia, no importa si tú eres el pastor y tienes un doctorado y tienes una maestría y tienes muchos años de ejercer el ministerio, no importa. Todos requerimos de esa manifestación de amor entre hermanos que nos amoneste, nos exhorte, nos anime, oremos unos por otros. Toda esta manifestación de la gracia de Dios como cuerpo de Cristo. Cuando esa disciplina uno a uno ya no funciona, entonces dice la Escritura que tiene que haber 2 testigos. Y si no, el liderazgo de la iglesia tiene que tener una amonestación con una advertencia de las consecuencias que ese pecado sin arrepentimiento puede traer a ese hijo de Dios. Con la búsqueda de un verdadero arrepentimiento del pecador y la restauración de ese pecador perdonando. Y si esto no funciona, entonces dice la Escritura que hay que sacarlo de la comunión, exponerlo al mundo y a todas las consecuencias que puedan haber allá con el mismo propósito. La disciplina no es legalista, no es un legalismo, sino es parte del desarrollo del dominio propio, que es un fruto del Espíritu en la vida de un hijo de Dios. Pero ¿qué es lo que busca la disciplina en la iglesia? ¿Por qué no se debe ver el pecado de otros solamente como algo para tolerarse entre hermanos, como muchos proponen? Solamente con algo de soportarlo y verlo y pues solamente continuar. No, la Biblia no responde a esta pregunta. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Y en el versículo 10 de Hebreos 12 vemos la respuesta. Y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿De su qué? Santidad. Hermanos, hemos titulado esta serie de iglesia ahora con un, vamos a decirlo así, subtítulo: una iglesia santa. Y el tema del día de hoy es santidad. Como una pregunta: ¿es realmente la santidad el objetivo de la iglesia? Bueno, ya lo leímos aquí en Hebreos 12:10. ¿Para qué Dios quiere que nosotros estemos formando parte de esta iglesia y que estemos ejerciendo esa disciplina entre nosotros? Para que participemos de su santidad. Quiero pedirte un favor, cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte que el día de hoy tú hables a nuestro corazón, dirijas nuestra mente haciéndonos entender lo que tú quieres que entendamos. Este llamado tuyo a servirte, que sea parte de todos los que estamos aquí y que podamos nosotros contagiarlo a otros hermanos, contagiarlo, Señor, también a otros que no te conocen, y que sea usado por ti para que vengan al conocimiento de tu salvación, al conocimiento de ti mismo. Gracias, Dios, haz tu obra en nosotros. Te rogamos esta misericordia en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y toda la iglesia decimos amén. Hermanos, la iglesia, en esta contaminación que yo mencionaba hace un momento, en donde nuestra mente, nuestra forma de pensamiento está con algunos conceptos, hemos aceptado como verdad muchos conceptos seculares, muchos conceptos del mundo, significa esto. Es el tiempo en que la iglesia ya no tenemos por qué estarnos haciendo amigos del mundo. ¿Y qué significa hacernos amigos del mundo? Que estemos de acuerdo con sus conceptos, que estemos de acuerdo y caminemos como ellos caminan, que vivamos como ellos viven. ¿Y por qué la iglesia muchas veces no se distingue
del mundo? ¿Por qué no somos diferentes a ellos? Pues porque sencillamente no vivimos en santidad. El mundo habla acerca de Dios de una forma deplorable. El mundo, de hecho, pisotea el nombre santo de Dios. En Lucas capítulo 1, versículo 49, cuando el ángel viene con María y le dice que va a ser usada para traer a la vida, a la encarnación, al Hijo de Dios, para salvación del pueblo de Dios, ella responde en agradecimiento y admiración y adoración al Señor con un cántico. Y en ese cántico expresa estas características de Dios. En Lucas 1:49, fíjate lo que dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. Su nombre es santo. Y a lo largo de la Biblia vemos esta manifestación de que Dios es santo y de que su nombre es santo. Y su nombre debe de ser reconocido así. Pero el mundo no lo trata de esta manera. Y desafortunadamente, en esa forma en que la iglesia nos vamos alineando en costumbres, en cultura, adoptamos esa misma forma de expresión. Se usa el nombre de Dios de una forma vana, superficial, sin sentido. Se usa el nombre de Dios sin respeto. Un nombre que debería de resultar en adoración y de asombro y exaltación a Dios, ahora ya no, se usa de una forma tan simplista. Expresiones, ¿verdad? Que hasta en inglés, oh my God, ay Diosito santo. Para empezar, Diosito. Tú ves a lo largo de entre Génesis y Apocalipsis una expresión de minimizar a Dios. La intención es engrandecerlo. Y no porque Dios vaya a ser más grande, sino engrandecerlo en nuestra mente. En que podamos ir dimensionando, entre más conocemos a Dios, entre más conocemos cómo ha hecho las cosas, entre más conocemos su plan de redención, vamos viendo y conociendo que Dios es más grande de lo que nuestra mente puede llegar a entender. Diosito santo. Se usa el nombre de Dios, que debería de ser un nombre santo, un nombre apartado, hasta para proferir maldiciones, sin ningún tipo de conciencia de quién es Él. Y aún dentro de la iglesia hemos perdido ese impacto de la santidad divina en esta alineación del pensamiento mundano. Hermano, tenemos que estar conscientes de eso. No podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo al mismo tiempo. Santiago dice: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Es antagónico. Si nosotros seguimos percibiendo esto en una línea de pensamiento tolerante, entonces vamos a caer en lo que hemos caído como iglesia. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Cuando el Señor trae a su pueblo y les dice: yo quiero que ustedes vivan de una forma diferente. Quiero que ustedes no imiten a los demás pueblos. Y entonces Él les da mandamientos. Y de forma específica conocemos esto que hemos llamado los 10 mandamientos, el decálogo, en donde está basado ahí. Por supuesto, Cristo después nos dijo, ¿verdad?, en qué se resumen todos estos mandamientos. Pero en esto está basada el resto de la ley. Y ahí en Éxodo 27 nos indica nuevamente esta forma en la que nosotros deberíamos de ver como sus hijos y entender acerca del nombre del Señor. Éxodo 27 dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La Biblia al día lo tradujo: no pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera.
La Nueva Traducción Viviente dice: no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. Pero aún dentro de la iglesia, cuando escuchamos esto, hemos tenido algunas personas en las que te dicen: oye, no uses el nombre de Dios con tanta ligereza, no menciones el nombre así. ¿Y qué decimos? Ah, religioso, eso hacían los fariseos. No, pues no, mira tú, ay, qué exagerado. Y continuamos con un uso, con ese uso mundano, ese uso. Por eso en la iglesia no nos distinguimos. Si la iglesia hace ese uso del nombre de Dios, fíjate, cuando Israel cayó en un problema al respecto, pero ¿por qué llegaron ellos a un extremo en el que decían: no, no puedes mencionar? Era algo que no se podía mencionar de forma común. Y claro, eso los llevó a un orgullo religioso porque no consideraron a Dios al respecto. Pero el sentido era ese, precisamente, que se empezaba a usar para cualquier cosa. Yo usaba el nombre de Dios para que el otro me creyera mi mentira. O sea, estaba combinando pecado con algo santo. Es impresionante, pero eso es lo que vemos al mundo hacer. Te juro por Dios. Y digo, lo estoy diciendo, ¿verdad? Actualmente como un señalamiento de lo que no tenemos que hacer, hermanos. De lo que tenemos que tener cuidado, porque lo estamos haciendo a la ligera. Lo estamos usando de una forma incorrecta. Algunos dicen: no, espérate, pastor, pero es que la ley ya pasó, ya no hay necesidad de cumplirla. Esto es lo que se le denomina teológicamente antinomianismo. Yo la ley, yo ya no estoy sujeto a la ley, yo estoy con el Señor, ya me salvó, yo no tengo ninguna necesidad. A ver, entendamos bien. La ley no fue abolida por Cristo. La ley fue cumplida de forma perfecta por Cristo para nuestra justificación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice que Dios le hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo. ¿Qué significa esto? Que cuando yo creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador, todos mis pecados y el castigo que yo merecía lo recibió Él como si Él lo hubiera cometido. Es una imputación de nuestro pecado y Él nace como ser humano, crece cumpliendo toda la justicia de Dios en obediencia para demostrar que Él no merecía la muerte, pero va a la cruz, a la muerte, ¿para qué? Para pagar lo que nosotros debíamos. Pero todo esto que Él vivió se nos imputa. Somos hechos justicia de Dios en Él a través de la fe. Esa es la justificación. Somos presentados delante del Padre revestidos de su justicia. Pero nunca dice la Biblia: entonces tú ya no es necesario que hagas absolutamente nada. Cierto, no requerimos cumplir la ley para ser justificados, pero eso no nos hace ver a la ley como algo desechable. De hecho, en Romanos capítulo 7 versículo 12, el apóstol Pablo, cuando está expresando todavía esa residual de pecado que hay en él expresa, ¿verdad? Dice que ¿para qué sirvió la ley? Para mostrar que yo era muy pecador, para demostrar toda mi pecaminosidad. Pero no, en la ley no es mala. Y dice en Romanos 7:12: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces la ley de Dios nos sigue mostrando la justicia perfecta de Dios y nos sigue mostrando lo que le agrada a Dios. Nos sigue enseñando lo que es santo, como dice Pablo, lo que nos hace vivir, lo que debería de ser ahora en respuesta, lo que tenemos que llenar nuestra mente para renovar nuestro entendimiento de lo que es bueno y agradable para Dios. El perder este sentido
de la santidad de Dios y de la santidad del nombre mismo de Dios y estarlo usando de una forma tan a la ligera, nos ha llevado a considerar que Dios, ¿verdad? Pues podemos llegar con Dios y hablarle como nosotros querramos y ver a Dios como algo igual. ¿Y eso a qué nos ha llevado en nuestra mente? A que nosotros vivamos pues, tolerando el pecado, ¿verdad? Y estar viviendo allá. Pero estas dos cosas son exactamente lo opuesto a la definición de santidad de Dios. Santo, la palabra santo significa separado, puro. Y separado por un lado significa está dirigido a la unicidad de Dios, es decir, que no hay nadie como Dios, que Él es único, que no hay nadie como Él. Cuando le dice a Moisés, ¿a quién voy a decir que me envía a enviar este mensaje? Le dice Jehová, yo soy el que soy. No hay nadie como Él, la unicidad de Dios. Eso es lo que significa santo. Y por otro lado también significa la pureza de Dios. Dice Habacuc capítulo 1 versículo 13. Y este es uno de los versículos que nos dirige hacia esa santidad y pureza que implica la pureza de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. No puedes ver el agravio. La santidad de Dios es esta unicidad de Dios y su absoluta y perfecta pureza. Pero se ha perdido esa conciencia. Lamentablemente, de forma muy lamentable, suceden cosas como esta. Un esposo que han tenido conflictos muy fuertes en su matrimonio y estar ministrando, estar ahí platicando con él, me decía, ¿sabes qué? Yo sé que a Dios no le agrada el divorcio, pero ya no aguanto más esto y entonces me voy a divorciar y después le pediré perdón a Dios. Qué terrible. Como vemos a Dios como algo igual, pues yo creo que puedo ignorar su santidad. Puedo hacer lo que mejor me parece para mi propio beneficio y como a mí me parece y seguir adelante en mi vida. ¿Te das cuenta cómo esa falta de entendimiento de santidad del nombre de Dios nos ha llevado a vivir pensando en que no hay ningún problema para desobedecer a Dios? Muy limpio eres de ojos. Este movimiento dentro de la iglesia de lo que denominamos hipergracia, la hipergracia no es el calvinismo, esa es gracia soberana. No nos confundamos. Escuché una vez a un pastor decir que el calvinismo hablaba de hipergracia. No, de ninguna manera. Eso es gracia soberana. Y la hipergracia es precisamente lo que les acabamos de decir, el antinomianismo. La hipergracia rechaza los mandamientos de Dios. La hipergracia rechaza la disciplina dentro de la iglesia. Dice, no hay problema, no, que venga, no, pecaste, vente, no hay problema, acércate, no, vente aquí. ¿Y qué es lo que está pasando? Círculos viciosos de pecado en las personas. Aislamiento de las personas, porque el pecado, escúchame esto, hermano, hermana, el pecado siempre va a traer vergüenza a tu vida. Somos afectados todos nosotros por Génesis 3. Somos afectados por el pecado. Y la persona que su pecado ya no le está avergonzando, no es porque el pecado en sí mismo no esté provocando vergüenza, sino porque su conciencia está entenebrecida. Te vas acostumbrando, te vas acostumbrando. No es que no haya vergüenza, es que ya no la percibes. Es como cuando tienes gripa y no te has bañado en 3 días y alguien se acerca a ti y dice, ay, huele feo aquí. Entonces, no soy yo. Pues es que ya no percibes.
Estás tan taponeado ahí, tu olfato ya no lo percibe. La conciencia, dice Pablo, está cauterizada. Esa palabra es encallecida, en que ya no se percibe nada. Puedes pegarle a una persona con unos callos ahí tremendos, pero ya no percibe nada, ya no siente. Pero no es que no le estén pegando. Pero vemos a un Adán avergonzado por su pecado. Si el pecado ni siquiera te está provocando vergüenza, entonces ya es un conflicto muy fuerte. Si ni siquiera, si estás resistiendo y tú dices, ¿qué importa decir Dios? O sea, estás autojustificándote nada más. Ten cuidado, porque eso es una conciencia cauterizada. La palabra de Dios ya no está entrando. La predicación de la palabra de Dios es un medio de gracia en el cual Dios está queriendo intervenir en nuestras vidas, y nosotros la rechazamos para valorar nuestros propios conceptos. El llamado de Dios para nosotros es vivir en santidad. En Romanos 6:22 nos enseña que nosotros hemos sido libertados del pecado y ahora siervos de Dios, y el fruto de esa salvación, de esa regeneración, es la santificación, y como fin la vida eterna. La nueva naturaleza espiritual regenerada, la verdadera regeneración, lleva naturalmente a la santidad. Y nosotros tenemos que evaluar estas palabras. Deben de ser muy, muy contrastantes, muy servir para que nosotros evaluemos nuestras vidas y nos demos cuenta, porque dice aquí, ¿verdad? El que no es disciplinado por el Señor no es hijo. Pero si somos hijos, entonces el objetivo es participar de su santidad, que nosotros vivamos en santidad. El llamado más importante para los hijos de Dios, y en consecuencia el llamado más importante para la iglesia, es ser santos. Pedro les decía: sed santos como yo soy santo, recordando el pasaje de Levítico, el texto de Levítico. Es el llamado constante de Dios. Y la santidad, mis queridos hermanos y hermanas, no es un logro personal, no es algo que nosotros podamos llegar a hacer en nuestro esfuerzo, sino es un estado al que Dios en su gracia nos llama a cada uno de nosotros. Esta palabra santidad que se habla en el Nuevo Testamento, aquí de forma específica en Hebreos 12:10, es la palabra hagiotes, que escucha lo que dice. Hagiotes, en el diccionario, en el uso que se le daba a esta palabra, habla de un estado de pureza, un estado de separación. Esta palabra se usa para Dios y también para la manifestación de Dios en la conducta de sus hijos. Hagiotes significa sencillez, sinceridad. Escucha esta definición de hagiotes, que no la vamos a ver el día de hoy, pero la vamos a ver más adelante. Cosa terrible. Eso significa hagiotes. Sagrado, físicamente puro, moralmente sin culpa, ceremonialmente consagrado, separado del pecado y dedicada, consagrado a Dios. Los creyentes somos llamados a ser santos por la obra de Cristo y a vivir en santidad. No tratar de ser mejores personas, no intentar portarnos bien, sino a ser santos. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Te das cuenta? No lo que tú puedas lograr hacer, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo logramos nosotros la santidad?
a través de estar experimentando una comunión con Dios en su santidad, por estos medios de gracia, congregarnos, nuestro tiempo de adoración, nuestro tiempo devocional día con día, nuestro acercamiento a la palabra. Entender que estamos muy contaminados y necesitamos ser purificados por la palabra y el poder de Dios para abandonar el pecado. Romanos 15:16 nos vuelve a decir el Señor: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Ninguno de nosotros podemos vivir en santidad solo por decidirlo. Nuestra decisión tiene que estar enfocada a buscar la presencia de Dios y ser guiados en rendición total a Él, que nos va a llevar a vivir en esa santidad. Ciertamente es un proceso gradual que se edifica de poco a poco en nosotros al ir obedeciendo los mandatos de Dios y siguiendo el ejemplo de Cristo. Pero no podemos abandonar ni pensar que la santidad no es la prioridad. La santidad debe ser la prioridad para la iglesia de Cristo. ¿Y sabes por qué debe ser la prioridad para la iglesia de Cristo? Porque esta fue la prioridad para Cristo. En Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesús le responde a la petición a los discípulos y les dice, y ellos le preguntan, le piden: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor Jesús les dice, ahí en Mateo 6:9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cristo enseña a orar a sus discípulos y se queda plasmado por el evangelista Mateo este modelo de oración para que nosotros también podamos aprender a orar. Pero esta oración nos enseña que hay una primera petición de Cristo en la forma en que nosotros tenemos que orar. Es decir, nuestra oración tiene que tener como prioridad esta petición. A veces pensamos que la primera petición es: hágase tu voluntad. Pero no. Fíjate cómo nos dice el Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Lo cual implicaría una adoración, una alabanza a Dios, un reconocimiento de quién es Dios. No, realmente el Señor nos enseña a orar, y después de hacer una presentación de relacionamiento con Dios, de un posicionamiento de nosotros ante la presencia de Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, entonces ahí está la primera petición: santificado sea tu nombre. Es un ruego a Dios, es un ruego al Padre que cada uno de nosotros debemos reconocer en cada oración y en nuestra vida diaria. Que tú seas considerado santo en lo que te voy a expresar. Que tú seas considerado santo en mi forma de caminar en este mundo. Que tú seas considerado santo en mi forma de relacionarme con mi familia. Que tú seas considerado como santo en la forma en que te alabo, en la forma en que trabajo, en la forma en que me presento con mis vecinos, en la forma en que los demás ven mi vida. Que tú seas considerado como santo al mirar esta iglesia. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. En esta secuencia de oración observamos que Dios se establece como rey, donde Él y su nombre son considerados santos.
Oye, pero entonces Dios pierde el dominio donde Él no es considerado santo. No. La voluntad soberana de Dios siempre se va a cumplir. Y esa voluntad soberana hace que Él permita que, aunque Él no se considere santo, suceda todo ese pecado que está sucediendo en el mundo. Pero Dios no da la espalda a su voluntad preceptiva. En su voluntad soberana su plan se va a cumplir siempre. Pero nosotros, como sus hijos, tenemos que saber que la Biblia nos enseña acerca de esta voluntad preceptiva. Es decir, lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios plasma para nosotros en su palabra, en sus preceptos, en sus mandamientos. Dios no pierde el control de nada, pero Él manifiesta su poder donde Él es considerado santo. Él se manifiesta como rey y dueño cuando nosotros tenemos esa conciencia de que en Él no hay nada impuro y que nosotros no somos llamados para vivir con impureza de ningún tipo. Santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo su nombre es reconocido y declarado santo. Fíjate que si tú lees toda la Biblia, en ninguna ocasión realmente vemos que un atributo de Dios sea mencionado con esta vehemencia, con esta fuerza. No escuchas que hay adoración donde digas amoroso, 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 todopoderoso, todopoderoso, omnipotente, omnipotente, omnipotente. Pero sí vemos, y lo vamos a estar viendo en lo subsecuente, en las siguientes predicaciones, estudios, como aquí en Apocalipsis capítulo 4 lo vemos. Juan es llevado al cielo. Mira lo que dice Apocalipsis 4:2. Y al instante estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Se le da la oportunidad maravillosa a Juan de mirar cómo es el cielo, dar una probadita y una descripción del cielo. Nos las narra aquí en Apocalipsis. Y en el versículo 8, después de describir tantas cosas ahí, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Hermano, en el cielo se vive una perfecta pureza. Allá no hay nada inmundo, no hay nada pecaminoso. Todos están en una perfecta obediencia allá. Hay santidad y hay plenitud en el cielo. Y Dios lo que nos está diciendo, que de igual manera Dios se va a manifestar en la tierra, su poder, cuando reconozcamos su santidad. Cierra tus ojos un momento, por favor. Dios quiere que vivamos con la conciencia permanente que estamos reconciliados y relacionándonos con un Dios santo, 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 y que no nos sacó de la esclavitud del pecado para continuar en él, para continuar en la impureza como el mundo. Todo lo contrario, para que disfrutemos de la mejor forma que un ser humano puede caminar en este mundo, en santidad, reflejando su pureza y su dignidad. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos para ser santos. Muchos de nosotros hemos perdido esa conciencia de santidad, este pensamiento
tan liviano, tan ligero, tan pecaminoso del uso de tu nombre. Tan profano lo hemos traído a nuestra vida y nos hemos emberrinchado para seguir haciéndolo de forma incorrecta. Dios, danos la conciencia de esa santidad tuya, de esa idea clara de lo que tu palabra nos revela de lo que es tu santidad. Hombres como Isaías y como Pedro, cuando vieron asomada tu santidad, cayeron a tierra y les impresionó tanto que ellos se consideraban muertos. Quita de nosotros, Señor, esa idea de que el pecado es algo simple. Quítanos la idea de que el pecado es algo que debamos tolerar en nuestra vida y en medio de nosotros. Enséñanos a amarnos unos a otros para mostrar esa bondad tuya de no permitir que nuestros hermanos continúen en una condición de pecado. Señor, actúa en nuestras vidas para que iniciemos dándole ese valor, esa reverencia que tu nombre debe de tener, personal, familiar y aún dentro de la iglesia. Que ya no seamos simples, porque hemos recibido mucho daño por ser simples, por no entender, por no adentrarnos en lo que tu palabra nos enseña. Señor, permite, de ser necesario, que seamos tratados para que nuestra vida y nuestro corazón estemos conscientes que estamos delante de un Dios completamente, absolutamente santo, y que es el mismo llamado a ser como tú, santos. Y Dios, si hay alguien aquí que no haya nacido de nuevo y que no tenga la capacidad, Dios, de entender esta santidad tuya, ten misericordia y salva ahora. Hosana al Hijo de David, salva ahora, Dios Todopoderoso. Actúa, Señor, con tu gracia para que sea quitado el velo de los ojos, para que los espíritus, Señor, tengan vida y se sepan reconciliados contigo. Haz tu llamado eficaz, Dios. Muestra esa gracia soberana, irresistible, que hace que Señor, aquellos que habían tenido esa resistencia como todos nosotros la hemos tenido, y el día de hoy, Señor, sean salvados para tu gloria. Haz tu obra, Señor, en las vidas de aquellos que en este día no eran hijos, y que el día de hoy pueda haber esa convicción, que el entendimiento de nuestra condición de pecado nos lleve a saber que solamente en la cruz de Cristo, en la obra de Cristo Jesús, hay perdón de pecados. En su sangre derramada se pagó el precio de nuestro pecado, y que al tercer día resucitaste entre los muertos para vencer lo que era nuestra maldición. Gracias, Dios, porque sabemos que estás haciendo tu obra en esta iglesia, en nuestros corazones. Quita toda resistencia a tu llamado, quita toda resistencia a este vivir en santidad, y que
tu Espíritu Santo, Padre, obra en nosotros y haz tu obra para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.